Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar por aquí. Se nos tienen que unir todavía unas cuantas personas. Sabéis que el tema del que queremos hablaros es de cuál es el papel de los ciclos combinados en un escenario que cada día va a tender más a ser cada vez más renovable. Claro, la energía del ciclo combinado es una energía que proviene de la energía fósil. La tendencia actual, incluso ya se habla de la Agenda 2030, en el que las energías renovables, las energías fósiles, perdón, ya no tendrían el papel preponderante que tienen en estos momentos. Hemos estado viendo cómo algunas energías, al menos en España, pues se han ido parando, el carbón ha ido parando, eso mismo ha pasado en otros sitios, ¿no? Como Chile, como estaba pasando en Alemania o como ha pasado en otros sitios. Y claro, pues el ciclo combinado ha cobrado pues, un papel importante. Pero ¿tiene futuro el ciclo combinado? ¿Qué va a pasar en el ciclo combinado en las próximas, no sé, en los próximos 8 años, ¿no? Hasta el año 2030? Es de eso de lo que queremos hablar. Así que, bueno, yo me presento, yo entiendo que muchos de vosotros me conocéis. Yo soy Santiago García, soy el director técnico de Renovetec y he sido, bueno, pues he ocupado diversos cargos en centrales de ciclo combinado, aparte de otras tecnologías como las termosolares, etcétera. Y en los ciclos combinados, bueno, pues una parte de mi carrera profesional se ha realizado precisamente en centrales de ciclo combinado. Bueno, pues detrás de mí pues tengo una a la que le tengo mucho cariño, que es esta de aquí, que veis. Esta está situada en la localidad de San Roque, en Cádiz, en el sur de España. Y bueno, pues una zona muy bonita, justo en todo el estrecho de Gibraltar. Eso que se ve por ahí es Gibraltar, una cosa que se ve por ahí es África. Y bueno, pues fue la primera central de ciclo combinado que se construyó en España. Y ya, pues, ya estáis viendo mi presentación. Y pues, ¿qué es lo que quiero contestaros? Pues quiero contestaros fundamentalmente a 7 preguntas. Las 7 preguntas pues, serán estas, que son básicamente: ¿por qué son necesarias las centrales de ciclo combinado? O CTCC. Para abreviar, pues hablaré de CTCC. ¿Se van a construir nuevas centrales de ciclo combinado? ¿Qué haría falta para que no fueran necesarias las centrales de ciclo combinado? ¿Cuánto cuesta? Si es que quisiéramos que no fueran necesarias, pero vamos, ¿qué escenario tendría que darse? ¿Cuánto cuesta la instalación de los diversos tipos de centrales? Es decir, hagamos una comparativa, por lo menos rápida, de cómo son los costes, tanto los costes de instalación como los costes de operación y mantenimiento de diferentes tipos de centrales, porque eso nos va a ayudar a entender pues, por qué estamos donde estamos y por qué iremos, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene que sean necesarios los ciclos combinados? ¿Qué pasará este invierno con el sistema eléctrico en España? ¿Y cómo influirá el vehículo eléctrico en el sistema eléctrico? Bueno, aquí tenemos que pensar que toda esta presentación se ha hecho pensando en la situación en España, no es la situación en el resto del mundo, solo exclusivamente es la situación que hay en España. Desde luego, en cada país, muchos de los que estáis aquí, pues estáis en países de Latinoamérica, entonces en cada país la situación puede ser ligeramente diferente. Yo os cuento lo que pasa en Europa, porque en muchas ocasiones ya hemos visto que lo que pasa en Europa se replica en América. En unas ocasiones en América pasa antes que en Europa y en otras ocasiones en Europa pasa antes que en América. No vayáis a pensar que aquí pues la gente, no sé, los sistemas están más avanzados, porque no es así, ¿eh? O sea, yo en muchas ocasiones cuando voy a pues, algunos países me encuentro que veo el futuro y pues, veo lo que voy a ver en España en unos años, y a veces es al contrario, lo que veo aquí primero. Bueno, una vez planteadas las 7 preguntas, yo voy a tratar de responderlas rápida, pero muchos de vosotros tendréis opiniones. También tendréis, de lo que yo voy a decir, pues seguramente alguno de vosotros requerirá aclaraciones. Bueno, pues será interesante que después, cuando acabe mi exposición, que algunos de vosotros pues, podáis plantear pues, esas dudas o cuestiones y tal que os puedan surgir. Bueno, en primer lugar, ¿por qué son necesarios los ciclos combinados en un escenario como el actual? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace que sean tan importantes los ciclos combinados en un escenario renovable? Sí que os voy a pedir que echéis un vistazo a vuestros micrófonos para que estén desconectados, porque si no, a veces
bueno, pues se escuchan por ahí ruidos raros y cosas que a lo mejor no tenemos que oír o, bueno, hay cosas, ruidos de fondo que se terminan escuchando, ¿no? Bueno, pues ¿por qué son necesarios los ciclos combinados? Bueno, los ciclos combinados son necesarios porque, básicamente, porque la batería no está desarrollada. Si la batería estuviera desarrollada, la cosa sería diferente. Entonces, nosotros ahora mismo el ciclo combinado la energía eléctrica tiene un problema y es una energía, y es importante que esto lo tengáis en cuenta y que digamos, os lo metáis en la cabeza, y es que la energía eléctrica es una energía inestable. Eso quiere decir que a la vez que se genera, se transforma inmediatamente en otra. Entonces, los consumos y tanto los consumos como la generación coinciden minuto a minuto. Pero ¿qué pasa si la generación, yo trato más de generar que lo que los consumidores normalmente están en disposición de absorber de acuerdo con sus características nominales? Pues que nos alteran la red. Entonces sube la frecuencia, cambia la tensión, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Sigo escuchando por ahí ruiditos. Espera un momentito que voy a ver. Vale. ¿Qué es lo que nos pasa cuando yo conecto sistemas eólicos o sistemas fotovoltaicos que generan cuando hay recurso, no cuando se necesita? Pues que en un momento determinado yo no soy capaz de... o sea, yo genero cuando tengo recurso, pero no soy capaz de acompasar exactamente la generación con la demanda. Entonces necesito una central que pueda regular, algo que pueda regular. Yo podría regular si tuviera estos dos sistemas, o tuviera mucha energía de sobra, eólica, fotovoltaica, muchísimo de sobra, de manera que puedo regular desconectando lo que no me haga falta, o puedo almacenar la que me sobra en baterías y después volverla a convertir en energía eléctrica cuando la necesito. Como la opción de las baterías hoy no es una opción que todavía está implementada, no es una opción viable, pues entonces solo nos queda la opción de tener mucha energía instalada de manera que yo pueda desconectar la que no me haga falta. Esa sería una forma, pero aún así hay situaciones en las que los tres recursos renovables más importantes que yo tengo, que son el eólico en potencia, el eólico, el fotovoltaico y el la hidroeléctrica, a veces las tres simultáneamente yo dejo de tener esas energías. Fijaros, por ejemplo, lo que ha pasado en España, lo pongo como ejemplo, pues en los días centrales del verano. Durante el verano hay menos viento, con lo cual la eólica redujo mucho su producción. Durante el verano, en las noches de verano, no hay sol, obviamente, y estamos atravesando una sequía muy fuerte, con lo cual simultáneamente nos quedamos sin hidro, sin eólica y sin fotovoltaica. Como yo no tenga con qué respaldar el sistema, lo que puede ocurrirme es que me quede sin energía, es decir, haya mucho consumo, yo no tenga generación para mantener estables los parámetros de red, suministrando el consumo que necesitan esos consumidores y me tiren abajo la frecuencia. Cuando tiran abajo la frecuencia se produce un efecto en cascada, empiezan a desconectarse centrales y empiezan a desconectarse consumidores y lo que tengo finalmente es una espiral que me es muy difícil controlar y al final termino teniendo un cero. Eso se produce en minutos, en pocos minutos. Entonces necesito respaldar la potencia. En España hace mucho que no tenemos un cero. No se ha dado en el país ningún cero, solo se ha dado ceros parciales. Pero en otros países, especialmente de algunos de los que estáis conectados, pues ya habéis tenido ceros en todo el país. Entonces, y en países de nuestro entorno sí que ha habido ceros, Italia o Estados Unidos, en fin, en zonas grandes de Estados Unidos. Eso quiere decir que hay que estar pendiente. Sí, quiere que salga. Ángel, te tenemos por ahí con ruido. Bueno, entonces, ¿qué nos ocurre? Pues que tenemos que respaldar la energía renovable para que, si en un momento determinado no tenemos recurso, solar, eólico, agua
biomasa, pues podamos suministrar con cualquier otra cosa. Pero además esa reserva tiene que estar rodando. Es decir, yo tengo que tener respaldo con las centrales, pero tiene que estar en marcha, porque si yo cuando necesite la potencia resulta que tengo que empezar todo el proceso de arranque de una central, eso me puede demorar mucho tiempo. Entonces, es reserva rodante que yo tengo que tener ahí a mínimo técnico, de manera que en un momento determinado pueda tirar hacia arriba y pueda suministrarme la potencia que tengo. Es decir, primera razón por la que necesito los ciclos combinados, porque cambian, o sea, son capaces de suministrarme potencia muy rápidamente si las tengo rodando. Entonces necesito reserva rodante y la única reserva rodante que me ha quedado es, que además es capaz de regular, es el ciclo combinado. Por otro lado, hay un problema con el eólico y es un problema que tenéis que tener en cuenta, el eólico y el fotovoltaico. Ahora, técnicamente, ya no es el mismo problema. En las nuevas instalaciones, las de hace 2 años en adelante, ya no tienen este problema, pero anteriormente sí tenían este problema. Y era que no son capaces de regular reactiva. La corriente reactiva es una corriente extraña, de unas características extrañas, que aparece como consecuencia de utilizar corriente alterna. Pues el efecto que tiene, pues no voy a entrar en qué es la corriente reactiva, etcétera, pero solo os puedo decir que cuando nosotros empezamos a meter motores en los sistemas, producimos una corriente reactiva que tenemos que o consumir en algún lado o producir en algún sitio. El eólico y el fotovoltaico no eran capaces de hacer nada con la reactiva, no actuaban con la reactiva. Entonces les era indiferente esa reactiva. Por tanto, no eran capaces de controlar esa reactiva. Lo que ocurre es cuando empieza a haber mucha reactiva en el sistema, el voltaje cae. Entonces yo tengo que suministrar esa reactiva para que el voltaje no me caiga. La fotovoltaica y la eólica del futuro, y la que se ha montado a partir de, no sé, de los 2 últimos años, ya controla eso, ya no tiene ese problema. Pero nosotros en España, 16.000 megavatios que tenemos instalados de fotovoltaicas no regulan reactiva. Y los 28.000 que tenemos instalados en eólica no regulan reactiva. Así que, ¿por qué necesitamos los ciclos combinados? Para regular la reactiva y que la tensión no se nos caiga. 2 razones suficientemente poderosas. Claro, necesitando las centrales para regular el voltaje y para que otros parámetros de la red como la frecuencia no se me caigan, para producir lo que yo necesito, pues ¿qué es lo que voy a tener qué es lo que me puedo plantear? Se van a construir nuevas centrales de ciclo combinado. Las centrales de ciclo combinado van a tener una revitalización y van a empezarse a construir nuevas centrales de ciclo combinado. En España, no. En los países de Latinoamérica que yo conozco, no. Entonces, no parece que eso sea así. Lo que ocurre es que el ciclo combinado estaba viéndose con un factor de utilización muy bajo. Estaban utilizándose muy poco. En España han llegado a utilizarse 1.500 horas al año, de las 8.760 que tiene un año, pues 1.500, 2.000 horas. Eso es muy poco, con eso no rentabilizas una central. Entonces, ahora pues se han visto revitalizadas. Ahora pues están utilizando 3.500, 4.000, que con eso ya le sacas una rentabilidad. Pero no parece que eso sea un escenario para nuevas centrales, porque las nuevas centrales siempre van a tener pocas horas de utilización y van a tener que estar arrancando y parando todos los días. Así que no parece que se vaya a producir un cambio de paradigma, es decir, no parece que se vaya a producir ese cambio, pero son necesarias. Eso provoca, son necesarias pero no son rentables. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los propietarios de centrales de ciclo combinado reclamarán, y ya están reclamando, ya están recibiendo, en España al menos, subvenciones para mantener esas centrales operativas. En estos momentos es por un tema del gas. Reciben subvenciones para poder recibir, para poder funcionar incluso con precios de gas alto, ¿no? Pero no son rentables, no se obtiene la rentabilidad esperada, ¿no? Entonces, el futuro pues, no es muy bueno. Lo que pasa es que como técnicamente son necesarios, lo que ocurrirá finalmente es que harán falta subvenciones para que no las cierren, para que las mantengan abiertas, etc. Fijaros que se va a producir un cambio muy fuerte, porque mientras antes las energías renovables eran las que necesitaban subvenciones para funcionar, ahora las energías renovables son las que van a sostener el sistema y las que van a ser rentables por sí mismas.
pero en cambio los ciclos combinados son los que van a necesitar subvenciones. Siguiente pregunta que yo os hacía de las 7 que os planteaba, pues ¿qué haría falta para que no fueran necesarias las centrales de ciclo combinado? ¿Qué tipo de escenario se tendría que dar para que los ciclos combinados volvieran a la situación que tenían hace 3 años, que era la de que no hacían falta, ¿no? Que no eran centrales? Por eso pues, funcionaban muy pocas horas y muchas en España estaban hibernadas. Solo por poneros en contexto, en España tenemos instalados más o menos 26.000 megavatios de ciclo combinado. Tenemos instalado 16.000 de fotovoltaica, unos 2.500 más o menos de termosolar y tenemos instalado también pues, más o menos unos 18.000 de hidro. Eso es y 28.000 de eólico. Es lo que más, de lo que más tenemos es eólico. ¿Pero qué nos haría falta para que los ciclos combinados no hicieran falta, no fueran necesarios? Esto lo planteo porque hay algunas, desde determinados partidos políticos, determinados estamentos políticos, pues se plantea que podríamos irnos a un escenario 100% renovable. Bueno, ¿podemos irnos a un escenario 100% renovable? Vale, tenemos que saber qué es lo que implica, ¿no? Un escenario 100% renovable significa que tendremos que tener 120.000 megavatios de fotovoltaico, además de lo que tenemos. Y tendríamos que tener otros 120.000, además de los 120.000 fotovoltaico y adicional sobre lo que tenemos, otros 120.000 de potencia eólica adicional. Pero esos 120.000 se usarían muy poco. Los necesitamos que estén instalados, pero se usarían muy poco. Con lo cual, yo hago una inversión para utilizarla muy pocas horas. Eso no es rentable. Entonces, no parece que ese sea un escenario, ¿no? El que se monten 120.000 de una potencia que yo no voy a rentabilizar y 120.000 de una potencia eólica que tampoco voy a rentabilizar. Pero incluso con eso, como hemos visto que nosotros nos puede faltar el eólico y el fotovoltaico simultáneamente, nosotros necesitamos 45.000 megavatios de respaldo. Y esos 45.000 megavatios de respaldo antes los teníamos. Cuando teníamos el carbón, lo teníamos. Pero como hemos cerrado el carbón, que eran como 20.000 megavatios, pues nos hemos quedado sin el respaldo del carbón. Entonces, seguimos teniendo nuestros 26.000 megavatios de ciclo combinado. Tenemos en España, todos estos datos que doy son de España, tenemos 7.000 nucleares y pues no tenemos suficiente para respaldar. Es decir, necesitamos pues entre 15 y 20.000 megavatios de algo, de lo que sea, pero que no estén vinculados a ciclos combinados. Esos 17.000 que tenemos por ahí de hidro, pues no parece que sean esos que necesitamos, porque la hidro también te desaparece de repente. Estamos pasando ahora una sequía dura. Hemos pasado un otoño, un invierno pasado con muy poca agua, un verano con nada de agua, y ahora pues nos planteamos un otoño en el que está lloviendo un poquitín, pero parece que poco de momento. Hoy parece que había unas nubes aquí, pero ha empezado a salir un sol radiante, así que no tiene buena pinta. Entonces, ¿se puede ir a un escenario totalmente renovable? Pues sí, pero la posibilidad de que eso suceda es muy baja, porque las inversiones que hay que hacer y las potencias que tenemos que instalar no serían rentables. Entonces, no parece que hoy por hoy vayamos a alcanzar 2030 en un escenario muy renovable. Eso sí, vamos a alcanzar 2030 con una producción de energías renovables altísima. Pero ahora mismo estamos en España como en el 50 y pico % de producción puramente renovable. Pero para llegar a superar el 100% renovable sin contar con la nuclear, pues ahí lo tenemos complicado, porque siempre vamos a tener un respaldo. Un respaldo que no va a ser rentable por sí mismo y una potencia fotovoltaica y eólica que tampoco va a ser rentable por sí misma. Siguiente pregunta que tenemos que yo os planteo. ¿Cuánto cuestan las diversas energías? Me parece muy interesante esta tabla para que lo tengáis, para que por lo menos la visualicéis y la tengáis en cuenta. Fijaros en la energía eólica. Aquí en la primera columna he considerado tecnologías, la segunda columna he considerado la potencia tipo de estas centrales. Las horas que funcionan al año, de las 8.760 horas que funcionan al año, pues he puesto unos escenarios que son más o menos los habituales,
cuánto produciría. Esto no es más que, esta columna es multiplicar las horas de funcionamiento por la potencia, ¿no? Me da esos megavatios año. ¿Cuánto cuesta instalarlas? Pero en una base que yo pueda comparar unas con otras, ¿no? ¿Cuánto cuesta instalarlas por megavatio? Eso implica un coste de amortización por megavatio hora. Y estos serían los costes de amortización. Estos serían los costes de operación y mantenimiento por megavatio hora y el coste del combustible. Y por último, el precio total del megavatio hora producido, coste del megavatio hora producido, sería este. Fijaros qué cambio tan brutal se ha dado en 3 o 4 años, en muy pocos años. Yo diría que incluso en 2 años, ¿no? Esta tabla yo tengo que rehacerla cada año porque los cambios son tan grandes que, bueno, me sorprenden, ¿no? Fijaros que el ciclo combinado era la energía más barata que había instalada y ahora fijaros qué precio tiene, 156,9. Eso es considerando que el megavatio hora de gas está a 80, que es el tope que le han puesto en España. Pero el precio del megavatio hora en muchas ocasiones está por encima de eso, ¿no? Considerando a 80, fijaros que el ciclo combinado, la cogeneración pequeña y la cogeneración grande, se me quedan carísimos ese megavatio. 156, 159, 205. Entonces, fijaros que son precios altísimos. Y ahora comparémoslos con las energías renovables. Precio megavatio hora producido, 20,5 para fotovoltaico, 22,4 para eólico. Y ahora la termosolar, fijaros que la termosolar antes era una energía maldita, era una energía que se decía esto es carísimo, esto es un rollo, tal. Pues fijaros que se ha quedado más o menos a la misma altura, la termosolar sin almacenamiento, a la misma altura que el ciclo combinado, 150, pero con almacenamiento a 138. Es decir, estamos ya por debajo de lo que cuesta generar con ciclo combinado. Y si nos vamos a las biomasas, que también eran plantas centrales, que eran malditas también, que no se querían, pues fijaros que estamos en 71 euros en biomasas que son grandes, de más de 10 megavatios, y en 87 cuando son de menos de 10 megavatios. Fijaros cómo ha cambiado este panorama. Cuando antes los aerogeneradores, para tenerlos en marcha, necesitaban una subvención porque no eran rentables. Cuando el pool estaba en 50, todo lo que superara 50 tenías que subvencionarlo. Y el ciclo combinado pues estaba por debajo. Estaba más o menos, pues no sé, en 45, 50, 60, dependiendo del precio del gas. Pero cuando estaban en 50, 55, se sostenían muchas centrales. Cuando el pool estuvo en 60, 65, 70, pues entonces las centrales de ciclo combinado estaban muy bien. Pero el eólico y el fotovoltaico se nos iban porque los precios eran 200 euros, 250 euros, hasta 300 euros. Pero fijaros ahora cómo ha cambiado todo este panorama. Fijaros que ahora lo que tenemos son unos panoramas estupendos con 22,4 euros el megavatio hora y el fotovoltaico 20,5. Claro, sé que algunos estáis pensando, con buen criterio, con acierto, ¿qué pasa cuando el pool, cuando el precio de la energía está en 200 euros? Pues cuando está en 200 euros o más, gana dinero. La cogeneración anda jodida. Estos ganan dinero todos, pero los que se hinchan a ganar dinero son los aerogeneradores y los fotovoltaicos que estén amortizados. Esos tipos ganan tanto dinero que se les llama a esos beneficios que de repente se han encontrado beneficios caídos del cielo. Entonces, pues son unas situaciones, un panorama económico realmente curioso. ¿Qué consecuencias tiene el uso, el que tengamos que recurrir a centrales de ciclo combinado? Pues básicamente 3. Los sistemas eléctricos de todos los países que yo estoy viendo aquí, de gente que se ha conectado, que está en diversos sitios, pues en diversos países de Latinoamérica y España, digamos el precio, la tarifa que se paga por hora, que se le paga al generador por hora, está en función de lo que se le pague al último que entre, al más caro. Es decir, lo que se le pague al más caro se le paga a todos. Entonces, si el ciclo combinado es el último que entra y al ciclo combinado hay que pagarle mucho, a todos se le paga mucho. Si el último que ha entrado, si con fotovoltaica nos apañamos, pues a todos les pagamos lo que es la fotovoltaica. Y si nosotros necesitamos recurrir, pues yo que sé, a la hidro, pues a todos le pagamos igual que a la hidro. Pero cuando llega el ciclo combinado, cuando me hace falta ciclo combinado, que son muchas horas al día, lo que me hace falta de ciclo combinado, resulta que tengo que pagar toda la energía
a precio de ciclo combinado. Ahora en otoño estamos bien, no es el peor de los casos, porque en otoño nosotros con toda la hidro, o sea, con la hidro no tenemos nada ahora mismo porque no tenemos agua, ¿no? Pero con todo el eólico, con todo el fotovoltaico, con la nuclear, nosotros tendríamos suficiente. Pero ¿qué ocurre? Que necesitamos conectar los ciclos combinados para que estén rodando. No necesitamos conectar todos, pero necesitamos unos cuantos que estén rodando. Como necesitamos algunos que estén rodando, ya tenemos que pagar a todos a ese precio de la energía, ¿no? Al precio del ciclo combinado. Entonces, las horas en las que cuando nosotros vamos al pool y vemos cuáles son los precios del pool, en España lo podéis ver, los precios en el OMIE.es, pues ahí el operador del mercado ibérico de la electricidad, OMIE, pues ahí tenemos precios de a cuánto está el pool para mañana, por ejemplo, ¿no? Para mañana vemos que los precios oscilarán entre los 85 euros y los 200 y algo, dependiendo de la hora. En esas horas de 200 y pico los ciclos combinados estarán entrando. Y en los de 80 no estarán entrando, serán otras centrales las que marquen precio. Entonces, ahí tenemos, eso es la primera cosa es que el usuario final ve penalizada su factura por el sistema de tarificación que hay por el sistema de retribución que hay en el mercado. Entonces, pues, primera consecuencia de que sean necesarios los ciclos combinados, pues que el usuario final paga de acuerdo a ese uso que se hace de los ciclos combinados, que es mucho. La segunda cosa es que nos impide alcanzar metas que teníamos para la emisión de gases de efecto invernadero. Los acuerdos internacionales pues iban hacia la disminución de estos gases y entonces pues no hay pues no podemos alcanzar esas metas o lo tenemos un poquito más difícil para alcanzar esas metas porque se están generando, tenemos que estar quemando gas. Fundamentalmente estamos quemando gas para reserva rodante, es decir, para tener centrales que en un momento determinado puedan tirar para arriba y puedan suministrar energía. Y por último, bueno, pues en el gas dependemos de países que en un momento determinado pues, pueden jugar su baza. Han sido países que no han demostrado, algunos de esos países suministradores, pues que han demostrado ser países inestables o ser países con capacidad de inestabilización. Ya sabéis a qué dos países me refiero, al menos los españoles sabéis a qué dos países me refiero. Uno de ellos es Rusia y otro de ellos es Argelia. Entonces, esos dos países, bueno, pues pueden jugar sus cartas para decir, bueno, pues no haces lo que yo te puteo o hago, en fin, juego mis bazas para obligarte, para chantajearte y que hagas lo que quieras. Si nosotros no necesitáramos los ciclos combinados, no nos veríamos obligados a esos chantajes. Se depende entonces de el suministro exterior, se emiten gases de efecto invernadero y el usuario final ve penalizada su factura. ¿Qué ocurrirá en el futuro inmediato? O sea, ¿qué ocurrirá, perdón, en este invierno, futuro inmediato, en el sistema eléctrico? Fijaros que el año pasado, yo no sé si os acordáis en España, que hubo muchos agoreros que decían que el sistema eléctrico iba a colapsar, que iba a haber un cero, que iba a haber un gran problema. Bueno, publiqué un vídeo en pleno invierno, un poquito antes de que empezara el invierno, diciendo, mira, eso no tiene ninguna razón, no hay ningún fundamento, no hay nada en lo que nadie pueda agarrarse para hacer esas afirmaciones. Eso es un bulo que está corriendo por la red. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre ahora mismo? Yo no estoy viendo esos mensajes, porque ya la cagaron el año pasado, ¿no? No estoy viendo esos mensajes, pero es cierto que hay una preocupación en el mercado. Es decir, la preocupación es que hay mucha gente que está pensando qué va a pasar en el invierno si no tenemos gas ruso, no tenemos el gas argelino, los argelinos están dispuestos a cortar el grifo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues técnicamente nada. El sistema eléctrico español es muy robusto. En España, el sistema eléctrico español es muy robusto, no va a verse afectado para nada. Nosotros tenemos fuentes alternativas de gas. Como el gas que vamos a usar pues está medido, digamos, no es en cantidad no es tanto, el precio será el que sea, pero en cantidad no es tanto, pues nosotros vamos a poder sobrevivir muy bien en el invierno. Ya no sé otros países de nuestro entorno, pues cómo lo van a pasar. No sé cómo lo va a pasar Francia, no sé cómo lo va a pasar especialmente Alemania, ¿no? Que es el motor económico de Europa. Pero no sé, ellos no lo van a pasar bien, la verdad. Pero nosotros en España estamos tranquilos. ¿Qué va a pasar en la mayoría de los países latinoamericanos? Nada.
no va a pasar nada. México no tiene que estar preocupado, Colombia no tiene que estar preocupado, Bolivia no estará preocupado. Argentina y Chile ahí andarán, no tienen tanto donde agarrarse, tendrán algún problemilla, pero sobre todo lo que pagarán será mucho dinero por la energía. La energía va a estar cara durante el invierno y se van a alcanzar precios iguales o superiores a los del invierno pasado. Yo creo que superiores no, un poco superiores no, y después de todo eso estará pues aderezado por los medios de comunicación que les gusta la mala noticia y que le sacan partido a las malas noticias. Pero no parece que el escenario sea un escenario especialmente pesimista para el invierno. Esto os pido que, como lo estamos grabando, lo anotéis y que hablemos en el mes de marzo para que veáis que bueno, ha sido así, ¿no? Tenemos reservas de gas más que suficientes, nosotros nos suministramos de gas de muchos sitios, no solo de Argelia. Argelia supone pues, como el 25% de nuestro consumo, pero nos abastecemos de gas de otros sitios. Lo que pasa es que abastecerse de gas de otros sitios también es pagar un poco más caro por gas. Por eso, económicamente, sí nos vamos a ver penalizados. Y la última pregunta que yo quiero plantear es, ¿qué va a pasar con los coches eléctricos? Es decir, cuando el coche eléctrico, hay mucha gente que se opone a esto de los coches eléctricos. Veréis que hay mucha información que funciona por ahí por la red sobre que el coche eléctrico es un desastre, que si las baterías de litio no se van a poder abastecer, el mercado no va a poder abastecer de baterías de litio porque no hay litio, que no hay infraestructura suficiente. Mira, yo no, desde luego hay problemas que habrá que resolver, pero el coche eléctrico es una realidad que ha venido a quedarse. Han apostado todos por el coche eléctrico, excepto quien no le interesa, que es a las grandes compañías petrolíferas. Entonces, el coche eléctrico, bueno, esas grandes compañías eléctricas, podéis dar cuenta que están detrás de toda esa información y de todo ese intento de manipulación de la opinión pública sobre que el coche eléctrico pues, es un desastre y para generar una sensación contraria al coche eléctrico. El coche eléctrico va a venir a quedarse. Entonces, tú te puedes oponer, pero esto es como una pisonadora y si te pones delante, pues te aplastará, ¿no? El coche eléctrico va a venir a quedarse. ¿Qué pasará cuando todos los coches sean eléctricos? Cuando en España los 30 millones de vehículos que tenemos sean eléctricos. España consumió en el 2021 261.000 gigavatios hora. Un porrón de energía, un montón. Pero si nosotros le añadimos 30 millones de vehículos que hacen cada uno 10.000 kilómetros anuales y que consumen 10 kilovatios hora, para que no tengáis que hacer las cuentas, podéis coger una calculadora y sumar y restar y multiplicar y dividir. Y os saldrán que nos hacen falta 51.000 megavatios hora adicionales. Es decir, un 20% más de lo que estamos necesitando en estos momentos. Eso cuando se hayan cumplido pues, 8 o 9 años y cuando los 30 millones de vehículos estos sean todos eléctricos. Un 20% más. Estamos hablando de que sí, que es más energía. No será un desastre, será un poco más. Entonces, ¿tenemos capacidad para suministrar esos megavatios adicionales? Sí. Es cierto que habrá que ver si va a haber problemas de potencia puntual, de que todo el mundo conecte el coche a la misma hora. Pero esas cosas se resuelven fácilmente con dinero. Si conectas a esta hora es más barato y si conectas a esta otra hora, pues es más caro. Entonces la gente pues, se regulará y tendrán sistemas que te permitan programar a qué hora vas a cargar el coche, etc. Pero además, el coche eléctrico, ese coche eléctrico que es una realidad que está ahí y que bueno, podéis opinar lo que queráis, ¿no? Podéis estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero el coche eléctrico va a venir a quedarse. El número de coches eléctricos aumenta, va a seguir aumentando y llegará un momento en el que el coche térmico se prohibirá y quedará sustituido todo por coche eléctrico. Los coches eléctricos en las ciudades, las grandes ciudades, además, limitarán poco a poco la entrada de coches térmicos hasta que llegue un momento en el que en el interior de las ciudades solo puedan circular coches eléctricos. Entonces todo el mundo irá cambiando sus coches eléctricos. Más o menos en 5 años podéis considerar que en España, no sé, entre el 30 y el 50% de los coches ya serán eléctricos. Bueno, pues plantearos que eso es un poquito más de energía. Cuando sean 15 millones de vehículos eléctricos, estaremos hablando de que necesitaremos un 10% más de energía. Y cuando sean todos, un 20% más. Entonces, en términos de energía, no es un problema. Habrá otros problemas, puntos de carga, cómo hacemos la red de distribución, cómo llevamos un cargador a cada plaza de garaje, cómo llevamos cargadores a la calle. Todo eso será un problema, pero son problemas
más grandes las hemos visto y los hemos resuelto. Entonces, yo creo que si se dan la prisa adecuada y si desde los estamentos políticos se plantean esto como una prioridad, lo harán. Y si lo quieren retrasar, pues lo retrasarán, que es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Pero el coche eléctrico será una realidad en algún momento de los próximos 20 años, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a pasar? El coche eléctrico, recordad que esa batería es reversible. Es decir, yo puedo consumir energía eléctrica para cargar el coche eléctrico y recorrer, pero también puedo cargar el coche eléctrico y con esa energía volver a inyectarla en la red. Es decir, volver a ponerla en la red vendiéndola en la red. Imaginad que yo puedo con esa batería comprar la energía barata por la noche y venderla cara durante el día, o comprarla barata durante el día y venderla cara durante la noche. Es decir, que a lo mejor ese papel de las baterías es el coche que tiene cada uno. 15 millones de vehículos, serían muchos vehículos, muchas baterías, una capacidad tremenda, calculadle a una media de 60 kilovatios hora, que es capaz de almacenar cada uno de esos coches. 60 kilovatios hora multiplicado por 15 millones son un porrón de kilovatios hora almacenados. Entonces, el vehículo eléctrico puede ser la solución del sistema. Puede ser yo cargo y después vendo si me conviene vender, si me conviene más utilizar mi vehículo y recorrer kilómetros con mi vehículo, bueno, pues lo podría hacer. Pero si prefiero vender la energía al sistema, a lo mejor también la puedo vender. Bueno, pues esas son cosas que pueden pasar, escenarios a los que nos podemos enfrentar y técnicamente hoy en día disponemos de la tecnología necesaria para que sea así. Así que esta es la visión que yo quería exponeros sobre cómo es el planteamiento del coche eléctrico, y yo, perdón, del coche eléctrico, del ciclo combinado en un escenario renovable. No quería ser muy largo ni abordar, no sé, ni abrumaros con datos, pero por lo menos yo creo que con esta foto tenéis una idea más o menos de cómo es, de qué es lo que va a ocurrir con los ciclos combinados y con las redes eléctricas en los próximos pocos años. Ahora sí que prefiero dejaros paso a vuestras preguntas. Si tenéis preguntas, pues por favor, es un momento estupendo para que las hagáis y para que, bueno, yo sí las puedo responder o si en mi opinión os sirve de algo, pues estaré encantado de facilitarosla. Pues si alguno de vosotros quiere exponer algo, por favor, o que directamente abra el micrófono o que levante la mano y nos comente. Sé que sois tímidos, pero yo sé que Juan Sáez no es tímido. Sé que Juan Sáez está aquí porque él trabaja en un ciclo combinado, él tiene relación con un ciclo combinado y seguro que quería saber cuál era nuestra opinión sobre cómo van a evolucionar esos ciclos combinados. Juan, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Santiago? Bien, bien. Muy bien, Acá muy un poquito viendo qué nos depara en estos próximos 8, máximo bien. 10 años. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué coincide el análisis que nosotros hacemos con el que hacéis ahí en Panamá? Pues sí, 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 coincide bastante, porque acá también el tema es que eh, cada, eh, cada solar Hmm. tiene un ciclo o alguna térmica de respaldo, porque no tienen la potencia firme. Ya, muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí. He visto, por ejemplo, en Chile, en una central en la que estaba haciendo unas cosas, pues he visto cómo hay unas fotovoltaicas, pero que están respaldadas, potencia fotovoltaica, que están respaldadas por una termosolar con almacenamiento, de manera que son capaces de suministrar de forma estable energía durante muchísimas horas, ¿no? Que es una combinación estupenda. Y en Paraná nos vale porque el número de horas de termosolar es bajo. Pero bueno, sí, hay que respaldar, como bien dices. Hay que... No, tía, ¿qué le fue? Sí, sí. La tía nada. No sé si alguno de vosotros tiene alguna preguntilla más.
No sé si Jesús o Mauricio, que tenían por ahí Mauricio Vega o Jesús, que tenían el micro encendido, no sé si querían preguntar algo. Bueno, creo que ahí en el chat hay dos preguntitas, Santiago. En el chat. Vale, ¿Sí? vamos a ver. Sí, vale, Israel, a ver, muy bien. ¿Cómo veo yo el papel de la energía nuclear, que es considerada limpia, si debería ser tomada en cuenta, igual que las energías renovables, en especial en Sudamérica, que no es muy tomada en cuenta? Bueno, yo no estoy vinculado a los proyectos nucleares, con lo cual igual yo no soy la persona, yo puedo dar mi opinión, pero o sea, solo considerarla como una opinión, no a nivel técnico, sino a nivel particular. Mi opinión es que la energía nuclear tiene dos problemas que no ha resuelto. El primer problema que no ha resuelto es el problema de los residuos. Las baterías no han resuelto el problema de los residuos. La eólica no ha resuelto el problema de los residuos, pero no son residuos tan peligrosos como los residuos nucleares. Tú una pala la puedes dejar ahí y la única cosa que será pues, un cacho plástico en mitad del campo, pero no es igual que si tú dejas un bidón de residuo nuclear, ¿no? Entonces, el primer problema que no está resuelto es el del residuo nuclear. La forma de resolverlo sería eliminar la radioactividad del residuo y entonces poder tirarlo en cualquier parte. La única solución que tenemos es enterrarlos y meterlos en una mina y echarles tierra, pero eso no nos garantiza no nos garantiza del todo que eso no vaya a ser peligroso. Por otro lado, la posibilidad de accidente, más intencionado o menos intencionado, no es cero. Entonces, mi opinión personal es si hay otras energías capaces de suministrar esas necesidades que tenemos, ¿por qué no utilizarlas? El hecho de que esto que habla Cristian, de que es considerada energía limpia, a ver, es considerada energía limpia por un estamento, ¿no? Que es la Unión Europea, pero por unos estamentos de la Unión Europea que mandan mucho, pero por una serie de gente que manda mucho, pero eso no es compartido por otros muchos. Por ejemplo, por mí no es compartido, ¿no? No es una energía limpia, puesto que genera un residuo muy peligroso. Entonces, bueno, será limpia desde el punto de vista de que no genera gases de efecto invernadero, pero no es limpia desde otros puntos de vista. En Sudamérica yo creo que es un riesgo inasumible por el problema de las, no sé, imaginad México con nucleares, ¿no? Tendrá alguna, no lo sé, no me sé muy bien cómo es el panorama ahí en México, pero no sé, la posibilidad de un terremoto, de un volcán, de un ciclón, me parecen, no sé, demasiado arriesgado para la energía nuclear. Así que estoy muy de acuerdo con los dirigentes en general latinoamericanos que han preferido no apostar apostar de forma clara, como Francia, como otros países, por reactores nucleares, ¿no? Así que yo mi opinión personalísima y que ni siquiera tenéis por qué tener en cuenta, es que prefiero apostar por el sol y prefiero apostar por el viento, prefiero apostar incluso por los ciclos combinados, prefiero apostar por otros tipos de energía, porque no prefiero apostar por el gas de vertedero, por ejemplo, o por el biogás o por la biomasa, antes que apostar por esa misma potencia nuclear. Teníamos también por aquí a Israel, que nos decía que de la gran cantidad de parques eólicos que menciona, ¿podrían mejorarse o cambiarse para que controlen energía reactiva? No, porque esos están hechos con generadores asíncronos, y esos generadores asíncronos no tienen capacidad. Tienen una pequeña capacidad porque si extraes energía del rotor, la metes en un convertidor y tal, pues con los convertidores electrónicos sí puedes generar reactiva. Pero es que es muy poca esa. Entonces, si tú quieres hacer eólico con capacidad para controlar reactiva, eso es otra tecnología. Tendrías que sustituir el aerogenerador. Entonces, no parece que el eólico vaya a ser la opción. Igual que el fotovoltaico que hay ahora mismo, tendría que cambiar el inversor, que es el responsable de generar esa reactiva. Eso es caro. Entonces, lo más normal es que gasten ese dinero
en otros parques fotovoltaicos. Ahí no pasa nada, porque no sea así, porque nosotros tenemos mucho margen. O sea, yo creo que deberíamos montar del orden de los 50.000 por lo menos megavatios eólicos y 50.000 megavatios fotovoltaicos para estar bien, ¿no? Entonces, esos pueden ser de nuevas tecnologías capaces de generar energía reactiva. Con eso se solucionaría una buena parte del problema. Si yo creo que hay posibilidades en España para nuevas plantas termosolares, decididamente sí. Lo que pasa es que las termosolares que se monten tienen que ser con almacenamiento. E incluso dotar de almacenamiento a las nuevas centrales sería una buena idea. Fijaros cómo se han quedado los precios. Es decir, que a los precios que se está pagando hoy la energía eléctrica, la termosolar sin subvención podría entrar. Así que yo creo que sí, que la termosolar con almacenamiento pues tiene capacidad. Pero eso sí, tened en cuenta esto. Si la batería se desarrolla en los próximos pocos años y en el momento que se desarrolle la batería, y a la batería, pues como mucho le pondrá 10 años para que se desarrolle una batería diferente, que no sea de litio, que sea de algún compuesto de carbono o alguna cosa así, ¿no? Pues si se genera una batería con otro sistema, la termosolar ya no tendrá sentido, porque a los precios en los que está la fotovoltaica, si le añadimos un componente electrónico capaz de almacenar energía a un precio baratísimo, pues es que será muy difícil que compita. Entonces, a mí me parece que aunque hay posibilidades para plantas termosolares hoy, el escenario en poco tiempo, 5, 6, 8 años, cambiará. Entonces, las inversiones, yo creo que el inversor no se atreverá a invertir en una tecnología que sabe que se puede sustituir enseguida con el mismo recurso por una planta fotovoltaica que cuesta 10 veces menos y que en el momento que le dotes de baterías se ha acabado ya la necesidad de una termosolar con almacenamiento. ¿Y qué avance se tiene a nivel de España en el almacenamiento de energía? Pues muy bajo. No hay, no parece que en este momento pues estamos igual que todo el resto del mundo. Es decir, la batería no está desarrollada, no hay, la batería es muy cara, es mucho más cara la batería que poner una central. O sea, si tú quieres poner una central de 50 megavatios con baterías, vale como 5 veces más las baterías que la central. Entonces, hoy en día, pues no hay almacenamiento de energía como energía electroquímica, no hay. Sí que hay almacenamientos de energía térmica, hay almacenamiento de energía potencial en forma de saltos de agua, pero todo eso, esa capacidad de almacenamiento ya se ha acabado, ya se ha llegado a tope y necesitamos mucha más capacidad de almacenamiento. Como la batería electroquímica pues no es una realidad, pues parece que ese avance está dificultado. Pero fijaros la última diapositiva que yo ponía, que yo os dejaba. ¿Qué pasará si el vehículo eléctrico se convierte en una alternativa de almacenamiento? Es decir, la gente almacena energía eléctrica a las horas baratas y las vende en las horas caras. ¿Qué pasará eso? Pues que, joder, cada uno tendrá una forma de hacer dinero muy facilita. Entonces, es posible que la solución de almacenamiento ya esté y sea el coche eléctrico la solución de almacenamiento. No necesitamos ninguna solución adicional. Solo hay que convertir todo el parque que tenemos en coche eléctrico. Y solo hace falta que cada consumidor pues, se gaste los 40.000 euros que vale o 50.000 que vale un coche eléctrico, ¿no? Que no todo el mundo está en disposición de gastarlo, pero si conseguimos cambiar ese parque, pues igual ya lo teníamos resuelto. No sé si a Israel, si a Cristian, si a Abel, pues le han convencido estas respuestas que yo os doy, pero si no es así, pues por favor me volvéis a escribir o entráis en el audio y comentáis cualquier cosa en el audio. Os voy a hacer una crítica, y es que, joder, qué lástima que os dé tanta vergüenza conectar las cámaras, porque son situaciones estupendas como para que gente de diversos países que tenemos los mismos intereses nos conozcamos. También como ponente, no os podéis imaginar qué aburrido es estarle hablando aquí a una pantalla, a un ordenador, que parece que le estás hablando a una pared, ¿no? Menos mal que por lo menos me escribís cositas, porque si no sería, digamos, psicológicamente todo es duro, ¿eh? Bueno, pues si ya no tenéis ninguna pregunta más. Mira, tengo por aquí dos mensajes nuevos. Juan, he visto que te has dejado barba. Muy bien. Sí, yo me la quité. Bueno, Cristian me agradece las respuestas y Abel también. Muy bien. Bueno, pues oye, muy encantado. Un saludo a todos. Muchas gracias por
por haber estado. Pues habéis sido bastantes para un tema tan específico como este, el de los ciclos combinados. Así que, bueno, pues os agradezco que hayáis estado por aquí. Si alguno necesitáis alguna de las informaciones que he compartido, pues como la presentación o como esos datos, esa tabla que mostraba con costes y tal, o sea, no dudéis en pedírnosla. Tenéis por ahí mi correo, que es santiago@renovetec.com, o el teléfono, o sea, el email de Rebeca, que es rmartin@renovetec.com. Cualquiera de los dos nos lo solicitáis y os enviamos lo que necesitáis. El vídeo es posible que lo editemos, sí, sí. Mauricio me pregunta sobre si el vídeo lo vamos a publicar. Es posible que lo publicamos. Pero también yo, a todos los que habéis estado por aquí, desde luego, si queréis la presentación porque la podéis utilizar para lo que sea, porque queréis utilizar los datos como fuente o lo que sea, o queréis simplemente tenerla, porque, bueno, pues no dudéis, esa os la podréis descargar seguramente a través de energia360.info. Es el nuevo medio de comunicación que estamos en estos momentos estamos desarrollando y esperamos que sea un vehículo de información y una forma de compartir información pues muy potente. Muy bien, pues entonces un saludo a todos y espero que nos veamos. Estad pendientes de las próximas convocatorias que vamos a hacer a través de energia360.info, porque vamos a seguir hablando de temas energéticos. Siempre vamos a hablar de temas un poco técnicos, porque, bueno, somos técnicos, entonces nos gustan más los temas técnicos que otros. Pues nada, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo. Adiós.